Bienvenidos al oscuro y fascinante mundo de la Biblia. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que es mucho más que un simple cuento moral. Hablaremos del hombre más odiado de su ciudad, la encarnación del vicio y la traición, el que vendía a su propio pueblo por unas cuantas monedas, Zaqueo. Jefe de publicanos, el máximo recaudador de impuestos en Jericó, una posición de poder, por ende, de profunda corrupción. Olvídense de los villanos de opereta, este hombre era real y su riqueza era un testamento de su explotación. Su vida era un desfile de lujos adquiridos a costa de la miseria ajena, un festín diario de envidia y rencor. Zaqueo era, en esencia, un traidor. Un judío que trabajaba para Roma, la potencia invasora, extrayendo los impuestos que asfixiaban a sus compatriotas. En aquella época, ser un publicano era peor que ser un ladrón, se les consideraba escoria social, pecadores públicos que no tenían cabida en la sinagoga ni en la mesa de nadie honorable. Imaginen el peso de esa condena social, el murmullo constante de desprecio, el aislamiento absoluto, incluso con todo su oro. Pero la Biblia nos revela un dato curioso que, a primera vista, parece cómico, pero esconde una desesperación profunda. Zaqueo era de baja estatura. Un hombre pequeño en un mundo que lo despreciaba, pero que, irónicamente, temblaba ante su poder económico. Esta diminuta estatura física se convierte en el símbolo perfecto de su estatura moral ante la sociedad, un ser mezquino y despreciable. Un día, el murmullo de Jericó se convirtió en un grito ensordecedor. Jesús de Nazaret, el rabí que desafiaba la lógica, llegaba a la ciudad. La curiosidad de Zaqueo, ese pequeño gigante de la avaricia, se despertó. Quería verlo, no para arrepentirse de inmediato, sino quizás solo para satisfacer un impulso, para atisbar al hombre de quien todos hablaban. Pero la multitud, esa misma gente que lo aborrecía, era demasiado densa. El muro de cuerpos era infranqueable para su corta figura. Y aquí viene el primer giro inesperado que humaniza al monstruo, la desesperación de Zaqueo. A pesar de ser un hombre rico y poderoso, un jefe de la administración, se comporta como un niño. Olvida su dignidad, ignora el ridículo que eso implicaría y corre delante de la multitud. Un hombre maduro, con esa posición, corriendo. ¿Qué clase de urgencia secreta lo impulsaba? La respuesta es un árbol, un sicómoro. Zaqueo, el jefe de publicanos, se trepó a él como un adolescente, escondido entre las ramas, esperando pasar desapercibido. Es una imagen que desarma, el magnate corrupto en la posición más vulnerable, subido a un árbol para ver a un predicador. Este acto, el de subirse a un árbol por necesidad, rompe la armadura de su riqueza y poder, revelando al hombre detrás del título. Estaba allí, observando a escondidas, esperando que la marea de gente pasara sin notarlo. Pero el destino, o la providencia si prefieren el término, tenía otros planes. El clímax de esta historia es un momento de impacto total, un golpe de gracia que cambia la vida de Zaqueo y el relato de la redención. Jesús llega al pie del árbol, la multitud se detiene, y de pronto, ese hombre que nunca había mirado a Zaqueo de otra forma que no fuera con desprecio, levanta la vista. ¡Boom! Directo a los ojos del jefe de publicanos. Y pronuncia su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La reacción fue un temblor social. La gente murmuraba, indignada, porque Jesús, el profeta, el maestro, el Hijo de Dios, se hospedaría en la casa de un pecador público, el más notorio de todos. Este no es solo un dato curioso, es la enseñanza radical. Jesús no fue a la casa del sumo sacerdote, ni del fariseo piadoso, sino a la del marginado. La invitación de Jesús no fue una sugerencia, sino un mandato divino: es necesario. Zaqueo descendió deprisa, no solo del árbol, sino de su pedestal de aislamiento. Recibió a Jesús gozoso. Pero el verdadero impacto viene después.
La transformación no fue solo espiritual, fue económica y legal. Puesto en pie ante Jesús, Zaqueo, sin que nadie se lo pidiera, hace una declaración asombrosa: daría la mitad de sus bienes a los pobres. La mitad. Un hombre que se había pasado la vida acumulando, decide desprenderse de la mitad de su fortuna. Y el detalle legal, el que sella su arrepentimiento, es aún más impactante y es un dato que muchos olvidan. Prometió que, si había defraudado a alguien, y todos sabían que lo había hecho, lo devolvería cuadruplicado. La ley de Moisés exigía devolver el monto más un 20%. Zaqueo, un hombre que conocía las leyes de su fe, se autoimpuso la restitución máxima exigida solo en casos de robo de ganado, un acto de justicia extrema que superaba con creces el requisito legal. 4 veces la cantidad robada. Este nivel de restitución era la prueba tangible de que la salvación no era una emoción fugaz, sino un cambio de vida total y cuantificable. La respuesta de Jesús lo dice todo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El encuentro con Jesús no solo lo limpió del pecado, sino que lo reintegró a su comunidad, lo hizo de nuevo hijo de Abraham. El dato curioso final es que la historia de Zaqueo es un contraste directo con la del joven rico. Ambos eran ricos, ambos se encontraron con Jesús. Pero mientras el joven rico se marchó triste porque no pudo desprenderse de sus bienes, Zaqueo, el pecador, lo hizo voluntariamente y con alegría, demostrando que la riqueza no era el obstáculo, sino el apego a ella. El pequeño jefe de publicanos se convirtió en el gran ejemplo de que no importa cuán bajo hayas caído, cuán corrupta sea tu vida, o cuán pequeño seas ante el mundo, la gracia siempre te buscará, incluso si tienes que subir a un árbol para verla pasar. La salvación llegó a casa del hombre más odiado, y ese es un detalle que nunca, jamás, deben olvidar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.